Hola a todos, estamos aquí de nuevo para un nuevo episodio de Microcosmos, el episodio 6. Y este episodio es la segunda parte de los principios de la acción válida, del que ya hicimos la primera parte en el episodio anterior. Los principios de la acción válida, recordamos que pueden ayudar a la búsqueda de la experiencia de la unidad interna, la cual es la base para construir una vida con sentido. En el episodio anterior comentamos los 6 primeros y en este vamos a hablar de los 6 restantes hasta llegar a completar los doce principios de la acción válida. ¿Cuál es el primero, Cloti? Bueno, el primero, que sería el número 7, El 7, exacto. el 7, dice: si persigues un fin, te encadenas. Si todo lo que haces lo realizas como si fuera un fin en sí mismo, te liberas. Este principio también es llamado el principio de la acción inmediata. Enseña a obtener beneficio de toda situación intermedia que nos lleva al logro de cualquier objetivo. No dice que no deban existir fines, ya que la planificación de cualquier actividad se realiza en base a fines. Lo que está explicando es que, dado un fin cualquiera, todos los pasos que llevan a él deben considerarse del modo más positivo posible. Ejemplo, pienso, los exámenes, ¿no? Recuerdo cuando tenía exámenes. Estoy estudiando porque quiero aprobar, pero si no disfruto mientras voy estudiando, es como un sacrificio, ¿no? Porque, claro, yo quiero aprobar. En cambio, también quiero recordar lo que estoy estudiando. El modo de hacerlo es vivirlo con total atención, con total plenitud en el momento. Y así con cualquier otra labor. De hecho, lo que observo es que cuando realizo una labor en la cual puedo tener un fin y un objetivo, pero la voy realizando con total atención en lo que estoy viviendo, disfrutando de los pasos, aprendiendo de cada uno, el resultado que obtengo es para mí mucho mejor, como resultado, digamos, tangible, pero es que también lo he disfrutado todo y lo vivo con mucha plenitud y me he divertido haciéndolo. Sí, sí, porque esto de hacer las cosas como un fin en sí mismo no es fácil de entender, ¿no? Hay distintas situaciones, por ejemplo, en las que he notado esa sensación clara de hacer algo únicamente por el resultado que se obtiene, solo por eso. Y deja una sensación como de vacío, ¿no? Que produce cierto cansancio y cierta tensión, ya que estoy queriendo atrapar un resultado, ¿no? Sin embargo, al revés, cuando no estoy volcado únicamente en el resultado, el camino se hace mucho más agradable y todos los pasos que se van dando son como más agradables, uno se siente más suelto, más libre, porque ya no depende todo de cómo acabará la cosa, sino que también el camino que va haciendo y los pasos intermedios que va haciendo son importantes, ¿no? Algo realmente que es muy difícil de conseguir en estos tiempos exitistas, donde todo se mide según el resultado, según el éxito de lo que haces. Así que, bueno, un tema complicadito, pero que si se experimenta es curioso, ¿no? Ver cómo no olvidarte del resultado, pero disfrutar del camino hacia el resultado es muy, muy interesante. Sí, es un cambio interesante. Sí. Bueno, el siguiente principio es el 8, que dice: harás desaparecer tus conflictos cuando los entiendas en su última raíz, no cuando quieras resolverlos. A ver, este principio también se le llama principio de la acción comprendida. Invita a evitar la improvisación movida por impulsos irracionales. No dice que no haya que hacer algo dado un problema, sino que simultáneamente al hacer debe comprenderse. Casi todas las personas, lo normal es que frente a un conflicto y movidas por su ansiedad por resolverlo, se lanzan a solucionarlo, pero sin comprenderlo en profundidad, sin comprenderlo en su raíz. De esa manera, al final se va complicando aún más el problema y este motiva a otro en una cadena inagotable. Sí. Sí, esto me hace pensar yo qué sé, en una caries, por ejemplo. Tienes una muela con caries, ¿no? Notas el dolor.
esto es un conflicto. Entonces te tomas un calmante, pero tú sabes que tienes que ir a eliminar esa caries, sabes que tienes que ir a la raíz a Sí. limpiar aquello y tendrás que pasar por el dentista. Mm. Ocurre lo mismo con las emociones. Hay una emoción que me irrita, que me produce malestar, aquello que siempre me molesta, ¿no? De una situación, de una relación, de un comportamiento, lo que sea, ¿no? ¿Cómo hago para resolver esto? Pues voy a tener que llegar a comprender de dónde viene todo esto. Ahí voy a necesitar un trabajo de un poco de reflexión y de autoconocimiento para llegar a la raíz de dónde empezó este asunto, por qué me molesta esto. Ujú. Y solo así lo voy a resolver, porque si no, lo que voy a hacer es o negarlo o compensarlo o lo que sea, ¿no? Pero no lo voy a resolver, siempre va a estar ahí molestándome. Me gusta decirlo que también en las emociones ocurre lo mismo. Con el caso de la muela es mucho más fácil verlo y las personas vamos todos al dentista, pero con las emociones ya no lo tengo claro, ¿eh? Con, lo, con los temas de los comportamientos y todo esto no está tan claro el tema. Sí, sí, sí. A mí realmente me parece, este principio me parece muy interesante y muy necesario en esos tiempos, muy necesario tenerlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien, no sé, me explica una situación complicada que está viviendo y tal, ¿no? Y me pregunta sobre ello, ¿no? ¿Qué puedo hacer, tal? ¿Cómo lo ves, no? Bueno, yo lo que observo es que, claro, esa persona quiere una respuesta rápida para solucionar el problema y a poder ser breve, no te enrolles mucho. Quiere una solución al asunto ya. Es tal cual se explica en el principio, es tal cual, ¿no? Es lógico desear una solución a los problemas, pero claro, sin una buena comprensión del problema no es posible más que poner un parche o dar respuestas parciales, superficiales, pero que en realidad no arreglan el tema de fondo. Hay que hacer un pequeño esfuerzo por comprender los problemas de fondo, como tú decías, ¿no? Buscar detrás, ¿no? La raíz del problema, porque si no, no se puede avanzar, ¿no? Sí, 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 es así. Eh, el principio número 9 Mm. es el principio de libertad que nos dice, cuando perjudicas a los demás, quedas encadenado. Pero si no perjudicas a otros, puedes hacer cuanto quieras con libertad. Mm. Eso es muy interesante, ¿no? Cuidadín. Sí, sí, o sea, eh, crear problemas a los demás está claro que va a tener unas consecuencias, ¿no? Para los demás y nos los van a crear a nosotros, ¿no? Esto va a tener una reacción, ¿no? Pero al mismo tiempo nos dice que no hay motivo para dejar de hacer aquello que queremos, si nadie sale perjudicado con esta acción. A mí este principio también me parece muy interesante porque hay mucho el deber hacer, mucho lo que hay que hacer, lo que está bien, lo que se debe hacer y todo aquello que viene dado desde unas miradas, ¿no? Determinadas, ¿no? Entonces yo creo que este principio lo que está afirmando es la diversidad humana en todas sus expresiones, sin que haya una visión particular de alguien que monopolice cómo han de ser las cosas, ¿no? O sea, eh, yo qué sé, yo me encuentro a veces que quiero hacer algo diferente, algo inusual, y me lo planteo este principio. Y entonces pienso, bueno, a ver, ¿voy a perjudicar a alguien con esto? No. Bueno, pues adelante, porque a lo mejor esto está dándole, canalizando mi creatividad individual, ¿no? A lo mejor es algo que yo siento genuinamente y aunque yo sea la única que lo hace, pues ¿por qué no? Porque si bien como, yo no lo veo como un individualismo, ¿no? Porque yo pienso, Ujú. si todos como humanos, suponte, queremos lo mismo, ¿no? Suponte un mundo sin violencia, un mundo donde todos podamos convivir. eh, a lo mejor cada uno lo puede imaginar a su manera. A lo mejor hay lugar para que se expresen mil formas de llevar adelante todo esto, ¿no? Ujú. Es un poco la convergencia en la diversidad, ¿no? O sea, esto yo creo que es muy interesante y que nadie intente imponerte cómo se han de hacer las cosas, ¿no? Ujú. Tú respetas la libertad del otro y el otro ha de respetar la tuya. Ujú. Sí, sí. Y esto de hacer cuanto uno quiera con libertad,
Claro, es algo que de entrada piensas, ¿cómo? Todo lo que quieras, con total libertad, ¿qué es esto, no? Produce una sensación tanto extraña. Por un lado, parece algo fantástico y muy deseable. Qué bien, ¿no? Puedo hacer cuanto quiera con libertad. Pero por otro lado, a veces por lo menos viene la cosa esta de que, pero esto no puede ser así, ¿no? Si todos hacemos esto, ¿qué pasaría, no? Bueno, a lo mejor no pasaría nada, pero hemos sido formados, hemos sido educados en una especie como de temor a la libertad. Sin embargo, en el caminar diario por la vida, es verdad que si mi acción no perjudica a nadie, ¿qué problema hay en que me sienta libre de hacer una cosa u otra? Obviamente, teniendo en cuenta que vivo conectado a otras personas en mis relaciones de amistad, en mis relaciones familiares, afectivas, no soy un electrón aislado en medio de la nada y desde luego lo que hago puede tener repercusiones en quienes me rodean, ¿no? Pero una vez que he tenido en cuenta eso, ¿qué problema hay? ¿Para qué limitarse, no? Bueno, esto es un poco lo que creo de este principio. El siguiente principio, el 10, dice así. Cuando tratas a los demás como quieras que te traten, te liberas. Este es el llamado principio de solidaridad, que lleva a una apertura, a una comunicación positiva con los otros seres humanos. Sabemos que el encerramiento en uno genera problemas. El llamado egoísmo puede reducirse precisamente a un problema de encerramiento y de falta de comunicación. El principio otorga importancia al hecho de ir positivamente hacia los demás, hacia los otros, ¿no? Y complementa al principio anterior, que recomienda no perjudiques a otros. Pero bueno, la diferencia entre ambos es grande. Sí, Mm. este principio es muy, muy importante, ¿no? El principio de solidaridad, que uno intenta empatizar, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, escucharlo sin juzgarlo, intentar ayudarlo de verdad, ¿no? Que para mí la ayuda es eso, o sea, es la comunicación, escuchar al otro, ¿no? Aceptarlo como es y también intentar llevar lo que a mí me sirve, lo que a mí me resulta útil sin imponerlo, ¿no? Sugerirlo o decir, Ujú. bueno, mi experiencia es esta, la sinceridad, la apertura, la libertad del otro, respetarla, respetar su forma de expresión, su forma de hacer. Y también me gusta mucho y experimento mucho esto de tratar a los demás como quiero ser tratada, cuando soy capaz de ver en el otro su futuro, sus posibilidades, de ver lo sagrado en el otro, de ver que en su interior hay un ser esencial lleno de esperanza, lleno de sentido. Entonces me conecta al otro ser humano en esa dimensión más profunda y desde ahí construyo la relación. Para mí este principio es así un poco como intento llevarlo hacia adelante, ¿eh? Porque los principios son una construcción, ¿eh? Mm. Son también una construcción que hay que ir aprendiendo cada día. Claro. Este, de hecho, es lo que dices, es uno de los principios centrales y fundamentales de todos, ¿no? Por un lado, como dice, complementa al anterior, al de la libertad, ¿no? Y eso, hay que recordar que hay que tener en cuenta todos los principios en su conjunto, no uno o dos aislados, ¿no? Pero por otro lado, te lleva a sentir, este principio te lleva a sentir que el otro, la otra persona, de alguna forma es como tú. ¿Mm? ¿Qué diferencia profunda hay entre seres humanos? Diferencias profundas no hay ninguna. Solo hay diferencias de superficie, de formas, ¿no? De idiomas, de culturas. Pero en el mundo interno no hay diferencias entre seres humanos. Así que, de alguna forma, y en ese nivel, el otro soy yo y yo soy el otro. Si logro conectar con esa esencia humana, en la que todos somos iguales, si logro conectar con sus aspiraciones, con sus frustraciones, con su necesidad de liberarse, que son exactamente las mismas que las mías. Por tanto, al tratar al otro como a mí mismo,
siento una especie de conexión con todo lo vivo incluso, ¿no? Una nueva forma de estar en el mundo y de relacionarme con el mundo. Mm. Bellísimo este principio cuando Sí. se va practicando. Sí, sí. El principio número 11 Mm. nos dice que no importa en qué bando nos hayan puesto los acontecimientos, que lo que importa es que comprendamos, que comprendas que tú no has elegido ningún bando. Es un principio que niega los opuestos. Ujú. No dice que haya que abandonar ningún bando, ¿eh? Lo que se sugiere es considerar la posición en que uno se encuentra, o sea, que esa posición es el resultado de factores ajenos a nuestra elección, como la educación, el ambiente, el lugar donde hemos nacido. Y esta actitud hace retroceder el fanatismo, al tiempo que permite también comprender los bandos y las posiciones que asumen las otras personas. Ujú. Es practicar la tolerancia, Ujú. comprender que aunque uno haya nacido en un entorno cultural y social que determina las creencias, las pasiones, hay otros entornos, hay otras realidades que a su vez determinan las de aquellos otros. Entonces, si comprendo esto, ya salgo de esta cosa fanática, violenta, de lucha de bandos que tanto vemos en nuestra sociedad, ¿no? Y al comprender, un poco vuelo por encima de esto de los bandos. Igualmente yo siempre voy a tener mis características, ¿no? No es que yo niegue que estoy en este bando, pero al poderlo ver y ver que los otros también están en el suyo, hay algo que lo sobrepasa, ¿no? Y ahí pues es como que sobrepasas la violencia y el fanatismo. Estaba pensando que este principio complementa un poco al anterior, ¿no? Porque de alguna forma, cuando ves al otro como a ti mismo, ya saltas por encima de eso, de los bandos, de las ideas, creencias que pueda tener el otro, ¿no? Estás como yendo más allá de eso, ¿no? Sí. ¿No? Porque esto de los bandos es muy fácil de ver en los demás, pero es más difícil de ver en uno mismo. Es decir, uno ve, por ejemplo, que la persona que piensa distinto a uno, digamos, no se baja del burro, no cambia su punto de vista por el hecho de que uno mismo, el hecho de que uno mismo está en la misma actitud, eso pasa más inadvertido. Comprender que mis opiniones más firmes y mis creencias más arraigadas son algo que yo no he elegido es realmente complicado, ya que implica tener que soltar parte de lo que me define como persona, y eso no es nada fácil, claro. Por otro lado, aunque solo sea comprender que las opiniones y creencias del otro tampoco han sido elegidas por él o ella, y que eso forma parte de su identidad como persona, esto también es muy útil y puede hacer retroceder mucho la rigidez o la intransigencia, ¿no? Sí, sí. Muy relacionado, es verdad, con el tratar a los demás como quieres que te traten. Sí, Sí. sí. Y bueno, el último principio de todos, ya el 12, dice así: los actos contradictorios o unitivos se acumulan en ti. Si repites tus actos de unidad interna, ya nada podrá detenerte. A este principio se le llama de acumulación de las acciones, y quiere decir que todo acto que se realiza queda grabado en la memoria. Por tanto, la repetición de actos que dan unidad interna o que generan contradicción van formando una conducta que condiciona las acciones posteriores en alguno de los dos sentidos. Van creando una tendencia. Así que repetir los actos de unidad interna significa ejercitar los principios en la vida diaria. También se da a entender que no se trata de la repetición de un acto aislado, de un principio aislado, como ya hemos dicho, sino de un conjunto de actos de unidad interna, que dan registro de unidad interna. Sin duda que al ejercitar todos los principios nos encontramos con una disciplina integral, capaz de ir transformando nuestra condición contradictoria o sufriente en una nueva forma de vida, de creciente unidad interna y, por tanto, de creciente felicidad. Sí, es fantástico comprender que no son
los actos unitivos no están aislados y quedan ahí perdidos en el tiempo, sino que se acumulan en la memoria. Entonces, esto que me hace entender que es una construcción, el mismo lo que hablábamos, o sea, yo voy construyendo y esto que construyo se va acumulando. O sea, no es que aquello que hice ese día ya está. No, esto lo sigo yo teniendo dentro, está en mi memoria y esto va generando una tendencia en mi vida. Cuanto más repito los actos de unidad, más refuerzo ese camino constructivo, más refuerzo ese camino evolutivo. Y ya lo último que dice, ya nada podrá detenerte, serás como una gran fuerza, ¿no? Pues me parece un mensaje de esperanza maravilloso porque me está dando a entender profundamente que esa gran fuerza va a trascender toda dificultad que se me presente en la vida, que esa fuerza acumulada en mi memoria, esa unidad interna, va a tener la capacidad de trascender y de sobrepasar toda dificultad. Y yo diría, lo que yo siento es que también la muerte. Y que eso se proyectará más allá, de que esta unidad interna se proyectará más allá de la vida. Y esto, bueno, ya es esperanzador total, ¿no? Sí, así es. De hecho, en episodios anteriores que hemos hablado de la trascendencia de la unidad interna, hemos visto lo relacionadas que están, ¿no? Y que una lleva a la otra, ¿no? Así que, claro, para nosotros es de suma importancia la acumulación de registros de unidad interna, ya que ellos son efectivamente los que, por un lado, nos van a permitir tener una vida plena, alegre y luminosa, feliz, como se decía, ¿no? Libre de sufrimiento y de contradicciones, pero además una vida con un futuro abierto, con una posibilidad abierta más allá de este tiempo y este espacio. Exactamente. Claro, no se pone una cosa a la otra, todo es como una dirección evolutiva creciente, ¿no? Que empieza aquí, que está aquí ahora ya y que continúa. Pum, pum, pum. Sí. No es algo opuesto. Es una construcción creciente, sí. Así es. Bueno, pues lo dejamos aquí ya por hoy y nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente, sí. Que vaya muy bien. Muy bien, gracias. Saludos. Eso.